empezar esta conferencia, primero dar las gracias a la Fundación Canarias Siglo XXI por estos encuentros que estamos desarrollando aquí, que creo que son muy interesantes para el presente y para el futuro de Canarias. Hoy me acompañan en la mesa Teo Hernando y Sergio Cáceres. Teo Hernando, secretario general de ASAGA Canarias ASAGA, una organización de productores, Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, una de las más importantes de Canarias y de España, con más de 6.000 asociados en la actualidad, que representan a la gente del campo, a esos hombres y mujeres de nuestro campo. Asociación importantísima, no solo por lo que desarrolla en Canarias en su actividad en pro del sector primario, sino también como interlocutor de las administraciones públicas. Y también Sergio Cáceres, que es gerente de ASPROCAN, la Asociación y Organización de Productores de Plátanos de Canarias, una asociación que, como todos saben, es el producto del plátano, es el producto de mayor producción en la isla y un producto de exportación, y representa a más de 8.000 productores de plátano en toda Canarias. Organización que es elemento tractor no solo del plátano, sino de otros productos del sector primario. Y también antes teníamos la representante de turismo, ¿no? a Águeda Borges y María Méndez. El turismo Canarias es importante y esperemos que mejore rápidamente y se reincorpore, porque evidentemente es fundamental para todos, y cuando se reincorpore siga apostando decididamente por el sector primario. Yo, antes de dar la palabra a lo que nos acompaña, que lo interesante es que vean la ponencia de la exposición que van a hacer, creo que el sector de Canarias, la encrucijada del sector primario en Canarias y a los retos que se enfrentan en el futuro son importantísimos. Evidentemente nos vamos a enfrentar a un reto fundamental, que son los fondos europeos en el futuro para este sector, para el sector primario de Canarias. Nos vamos a enfrentar yo siempre lo he llamado a la hipocresía de Europa y esos acuerdos bilaterales que hace con terceros países, donde siempre el sector primario es moneda de cambio y que evidentemente nuestros productores, nuestros agricultores, nuestras ganaderas y nuestros pescadores están compitiendo en desigualdad de condiciones con el resto de producciones del mundo. Y también nos enfrentamos a un reto importante como es el relevo generacional, el relevo en el campo, el relevo de los jóvenes en el campo, que también va a ser fundamental, es clave. Pero si no logramos que sea atractivo, si no logramos que sea empresarios que puedan vivir ellos y sus familias, evidentemente va a ser muy complicado que los jóvenes se incorporen. Bueno, estos y otros muchos retos del sector primario para el presente y para el futuro nos los pueden explicar y nos van a explicar desde su visión, desde la visión que tiene cada uno, las dos personas que tenemos. Con lo cual, en primer lugar, le doy la palabra a Sergio Cáceres, de ASPROCAN, a Teo Hernando, que va a hacer la exposición. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Desde la asociación, pues bueno, siempre agradecemos este tipo de actos en el que también al sector primario se le dé un poco de visibilidad y de voz. Estamos hablando, bueno, el resto de las charlas han hablado de los sectores industriales, el turismo, y pensamos que nosotros también teníamos que estar en este tipo de encuentros en el que vamos a hablar al fin y al cabo del futuro de nuestra sociedad, lo que queremos y lo que esperamos para salir de la que nos ha caído encima, ¿no? Si nos pueden poner la presentación, por favor. Bueno, más que una presentación, en realidad voy a hacer algunos comentarios, algunas reflexiones que, bueno, que espero que... No sé si se está viendo bien. Bueno, siempre tenemos la sensación de que el sector primario está como en el punto de mira ante cualquier situación. Las primeras críticas suelen llegar al sector primario. No sabemos muy bien si es que es una forma pensada o es sin querer, pero lo que sí es cierto es que siempre nos sentimos pues con esa diana en el pecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de infraestructuras agrarias, los famosos cuartos de apero y otro tipo de infraestructuras, pues siempre saltamos con el tema de la especulación, que se va a hacer un chale y cosas así, ¿no? Al final estamos pagando muchas veces los justos por los pecadores. En cuanto a la ganadería, pues nada más hablar de ganadería, y hace 2 semanas tuvimos, que ahora voy a comentar esto, pues tuvimos los comentarios del ministro de Consumo,
cuando hablamos de ganadería, pues siempre se relaciona con los gases de efecto invernadero, con la deforestación y al final también la agricultura con la contaminación, con el cáncer, con los venenos. Al final somos los culpables de todos los males. Está claro que hay una preocupación de la salud y del medio ambiente de todos, no solo de ciertos sectores, lógicamente de toda la ciudadanía. Cada vez somos más conscientes y a nadie nos gusta el estar con productos que no tengan la seguridad alimentaria o que no tengan una correcta trazabilidad o una conciencia medioambiental. Todo eso estamos de acuerdo, pero por ejemplo, esas declaraciones del ministro de Consumo, justo en el momento ahora, pues a lo mejor pensamos que después de 1 año y medio de caída del consumo, pues a lo mejor no lo hemos acertado, que el ministro de Consumo pida que se consuma menos. Aunque podamos estar de acuerdo en los fundamentos de que comer menos carne pues es más sano, según la ciencia, o medioambientalmente por temas de deforestaciones en el Amazonas y todas estas cosas. Está bien, pero es que realmente estamos pagando justos por pecadores. Se están tirando cantidades ingentes a la basura todas las semanas de productos agroalimentarios, de producciones canarias. Y luego también nos preguntamos si ese realmente es el cometido de un ministro de Consumo, ¿no? Cuando justo estamos intentando levantar la cabeza y empezando a respirar, pues nos viene un hachazo precisamente del ministro diciéndonos que, oye, que se consuma menos. Pues a lo mejor eso es un debate para comentarlo dentro de 1 año o de 2, pero no justo ahora, ¿no? Con el tema de la sensibilidad medioambiental, la Unión Europea es el sector a nivel mundial, es la región a nivel mundial más comprometida con el medio ambiente. Recuerden que, bueno, que todos estos señores se suelen juntar todos los años y cada ciertos años se firman acuerdos que muchas veces no se cumplen en cuestiones medioambientales y que realmente China y Estados Unidos son casi el 50% del problema mundial. No nos podemos mirar solo a nosotros, tenemos que hablar, y para eso están también los políticos, para que lleguen a esos tipos de convenciones y fuercen realmente a los que están generando un problema de verdad. La Unión Europea, ahí pueden ver que estamos en torno a un 10%, pero bueno, la Unión Europea lleva muchos años tomando cartas en el asunto. Esto es un ejemplo de, bueno, lo mismo que China y Estados Unidos son los que están generando más gases de efecto invernadero, y en cuanto a Europa, destaca bastante Alemania, y España está como en el 6º país. También por el tema de la preocupación de la salud de las personas, como decía el ministro, de la reducción de carne es mejor para la salud de las personas. Bueno, indicarle que España en el año 21, según la Organización Mundial de la Salud, está en el número 1 a nivel mundial, que por lo menos en algo somos el número 1, en cuanto a esperanza de vida, con 84 años por encima de Japón. Esto es lo que les decía, que la Unión Europea, pues es que más legislaciones en cuanto a compromiso medioambiental no podemos tener. Las producciones agrarias y gran parte de las producciones también industriales de la Unión Europea se someten a este tipo de normativas que vienen de esa preocupación, de esa conciencia social. Primero los consumidores y las grandes cadenas somos quienes exigimos cada vez más productos sanos, productos saludables y productos con una buena trazabilidad, y luego son las normativas las que llegan precisamente por esa demanda social, ¿no? Pues lo que les digo, en Europa tenemos todo este tipo de legislación, y en Canarias también, y muchísima más, que somete a nuestras producciones a unos baremos medioambientales. En España, la gráfica de emisiones de gases de efecto invernadero ha ido a la baja, también se ha agravado por la pandemia, pero bueno, ya desde varios años atrás ha ido a la baja. Y en cuanto al sector primario, en el dato del 2018, ahí se puede ver que la agricultura, incluyendo lógicamente la ganadería, está en torno al 12%. Así que no podemos hablar en términos tan generales como hablaba el ministro, de que la ganadería es el gran problema, porque es que estamos viendo que el transporte es el problema que tenemos, por lo menos en España y en Canarias. En el transporte es la prioridad donde hay que tomar medidas si queremos hablar de sostenibilidad, pero hablarlo con datos, no hablarlo por decir. Porque al final, es lo que les decía, se está demonizando al sector agrario, cuando el sector agrario es de los primeros que ha tomado cartas en los asuntos y es de los mayores implicados en la gestión medioambiental y de nuestra salud alimentaria. Bueno, ahí pueden ver que en Canarias el dato es que la demanda de energía del sector agrario es el 1%, el transporte es el que se lleva gran parte, y en cuanto a las emisiones,
Si hiciéramos un total, pues ahí podemos ver que la generación eléctrica y el transporte hacen el 100% prácticamente. La agricultura estaría en el 0,02, la agricultura del sector agrario, y luego a eso se le tendría que añadir, ese recuadrito que está en rojo, se le tendría que añadir el equivalente a un 54% derivado de la aviación internacional, que genera un impacto medioambiental y de contaminación también tremendo. Como estamos en una región aislada, en la que se hacen desplazamientos en avión muy largos, pues de una media de 2.500 kilómetros, pues lógicamente esos aviones contaminan bastante. Bueno, en cuanto a Canarias, estamos abriendo ya la puerta a las energías renovables. Esa es la evolución esperada a 2030, de cubrir hasta un 74%, aunque lógicamente la limitación la tenemos en la red eléctrica, en los cables, en la conducción, es lo que nos limita este crecimiento en renovables, que al final va a venir derivado por el uso de las baterías, como ya se viene, la propia red eléctrica lo viene exigiendo desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué es importante el sector agrario? Porque no solo puede producir gases de efecto invernadero, sino que también lo puede fijar. Es de los pocos sectores que también entra en el balance, pero en una forma negativa, es decir, fijando gases de efecto invernadero, en este caso CO2. También aporta materia orgánica. Si queremos ir hacia una agricultura más sostenible, utilizando estiércoles, abonos naturales, o sea, reduciendo los productos de síntesis, pues lógicamente necesitamos materia orgánica y la ganadería lo aporta. También, lógicamente, es un sector que previene incendios forestales, manteniendo limpios los montes y acotando el urbanismo. Nos proporciona alimento, autoabastecimiento, que vamos a hablar ahora también, turismo por el paisaje que produce, etcétera. Todo esto lo sabemos, pero bueno, es importante recalcarlo, ¿no? Como les digo, la huella de carbono de nuestras producciones pues es indiscutible, ¿no? Que consumiendo producto local, pues vamos a reducir la huella de carbono. Y ese ejemplo lo tenemos aquí en la mesa. Antes estábamos hablando, está hablando el presidente de Asinca, de los productos locales. Pues bueno, pues en la mesa tenemos agua que viene de Pontevedra, en este caso. Pues ¿cuál es la huella hídrica de este producto? Que será muy bueno y tendrán acuerdos comerciales con la cadena de hotel o con lo que sea, y está muy bien, pero tiene una huella hídrica que no tienen los productos elaborados aquí en Canarias. Entonces, si queremos hablar de sostenibilidad, lo queremos hablar en serio, y hablando de nacionalidad y de canariedad, de todo esto, pues vamos a intentar apostar realmente por el producto local, pero por muchas cosas, entre ellas por la huella de carbono, ¿no? Bueno, la agricultura y la ganadería pues aporta también diversidad biológica, lógicamente cultura e identidad, que es algo que muchas veces se nos olvida. Es un sector refugio en los momentos de crisis, porque mucha gente vuelve al campo en el caso de encontrarse en el paro. Y se lo he destacado ahí en negro fuerte y en bold, porque es la puerta a la diversidad económica. ¿Por qué he recalcado lo de la diversidad económica y el sector refugio en la economía? Porque pensamos, viendo estos datos, que el turismo ha tocado techo en cuanto a población laboral, en cuanto a puestos de trabajo. Y esto lo dice un dato del INE y Frontur, también del ISTAC, que si se fijan, en el 2010 estamos en unas visitas de 10 millones y medio aproximadamente, y teníamos una EPA del 27 y pico %. En el 2016 se aumentó un 50% las visitas de turistas, o sea, a 15 millones, de 10 millones pasamos a 15, y sin embargo la EPA bajó de 27 a 26. Por lo tanto, está claro que estamos llegando a un techo de puestos de trabajo vinculados al turismo. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de redirigir ese 26%, o al menos en la mitad o más, hacia otros sectores, lógicamente, porque es que el turismo no absorbe más, por lo que estamos viendo en los datos. Pero sí absorbe recursos e infraestructuras cada vez más, por ejemplo, en cuanto a los residuos, las carreteras, los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debería haber un equilibrio entre ese gasto en infraestructuras, que al final es gasto público, con respecto a lo que se aporta en puestos de trabajo, que también nos interesa. Por poner un dato, el País Vasco, o Navarra, que tiene una población cercana a la de Canarias, tiene un paro ahora mismo del 9%, y no tienen el turismo que tenemos nosotros. Por lo tanto, antes que decía la señora Águeda que lo hacemos muy bien, sí lo hacemos bien, pero se podría hacer bastante mejor.
¿Cuál es el presente? Ahora voy a empezar a hablar un breve balance, para no extenderme ya demasiado, un breve balance del presente y del sector en Canarias, el sector agrario en general. Pues el presente, aunque mucha gente no se lo cree, el sector primario en Canarias es un sector tecnológico y donde hay bastante formación. Y eso se ha notado sobre todo en los últimos 15 años en los productos. La gente, cuando hablas del sector agrario, la gente se piensa que son los viejitos o viejitas que están agachados con la guataca haciendo surcos de papas, que también. Pero es que también han venido nuevas generaciones y la gente ha incorporado cada vez más tecnología y estamos avanzando muchísimo en nuestro sector agrario. De hecho, aunque el tomate está en decaída, hace unos 10 o 15 años el sector de tomate era pionero a nivel mundial en cuanto a tecnología. Y mucha gente de otros países venían a los invernaderos hidropónicos de tomate de Tenerife y de Gran Canaria para ver cómo estábamos adaptando esa tecnología. Así que no tenemos nada que envidiar a muchos otros países. Generamos empleo. Cada vez somos más eficientes en cuanto a los recursos naturales, sobre todo el agua. Tenemos una gran seguridad alimentaria por esas condicionantes europeos. Y cada vez más tenemos producciones en integrada y en ecológica. Aparte que somos, lógicamente, un freno urbanístico, que es otro de los grandes problemas que tenemos en Canarias. ¿Cuál es el camino que tenemos por recorrer dentro del sector para que la gente lo vea como algo optimista y no como algo en decadencia? Tenemos un camino apoyado por más de 400 millones de ayudas europeas al año, que hay que aprovechar. En muchas otras regiones no se aporta tanto dinero. Pues, oye, ya que lo tenemos hay que aprovecharlo. Con toda esa cantidad de dinero estamos llegando tan solo al 20% en autoabastecimiento. Tenemos un 30% de terreno cultivable ahora mismo, o sea, tenemos un 70% sin cultivar. Y con todo esto, con todo el turismo que nos ha llegado y con todo el dinero que nos llega, aún así han bajado en los últimos 6 años un 23% el número de ganaderías en Canarias. Por lo tanto, está claro que tenemos aquí un problema bastante importante. ¿Cuáles son, en principio, las debilidades? Por eso lo he puesto en fórmula de pregunta, ¿no? Por una cuestión de competitividad puede ser, pero es que jamás vamos a poder competir en volumen y en precio. Siempre estamos hablando de, no, es que nuestro producto tiene que ser competitivo. Sí, pero ¿competitivo con respecto a qué? Porque es que ante esto no vamos a poder competir en la vida. Si es que nosotros somos un puntito en el océano. Y es que no tenemos por qué competir con esto tampoco. La mayor parte de las responsabilidades de la situación que tenemos en Canarias es de los propios canarios. Nosotros mismos nos solemos meter el palo en las ruedas y uno de los ejemplos que les pongo ahí, porque es eso, nos olvidamos dónde estamos y quiénes somos. Somos unos puntitos en el mar que en lugar de estar unidos estamos cada vez más fragmentados. En lugar de estar en 8 islas, parece que estamos en 80. Un ejemplo que les puse ahí es el REA, en cuanto a palos en las ruedas. Y es que para llegar a los acuerdos del REA, que somos nosotros mismos, es que no se pueden hacer la idea las conversaciones que se tienen para llegar a un acuerdo lógico, normalmente. Entonces, si en cualquier parte del mundo, seguro que ustedes son gente viajada, en cualquier sitio van por ahí y se sientan en un restaurante y los propios del restaurante están orgullosos de ponerle productos locales, ¿por qué en Canarias no somos tan orgullosos? ¿Por qué preferimos un 5 céntimos de beneficio a estar orgullosos de lo que estamos produciendo en Canarias? Las amenazas claras son los productos de terceros países. Ahora Sergio, lógicamente, me imagino que lo comentará, pero es que no podemos seguir luchando si no tenemos las mismas exigencias en seguridad alimentaria y medio ambiente, ya que estamos hablando también de repercusiones medioambientales. No podemos luchar si no tenemos los mismos derechos humanos y laborales, y para eso están las políticas. No podemos luchar si no tienen controles, inspecciones y ni sanciones esos productos que entran a Europa a tropel. ¿Y cómo se podría hacer? Pues imponiendo aranceles para favorecer el consumo de los productos locales, porque otra fórmula no hay, o es muy difícil hacerlo. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos en Canarias? Pues lógicamente un paisaje, un clima y unos productos únicos. A lo mejor no tenemos cientos de hectáreas de cereales ni cientos de hectáreas de millo como tiene Estados Unidos con esos tractores de última generación, pero tenemos otras cosas muy interesantes. Reconocidos internacionalmente como los vinos o los quesos. Somos productos de calidad certificada. Somos productos de cercanía y frescos. Tenemos productores y productoras muy comprometidos con lo que están haciendo y cada vez hay más. Lo que pasa es que muchas veces no se les deja trabajar. Y encima tenemos 4 millones en población flotante, o de población en total, junto con la flotante, mensual, en un territorio tan pequeño como el nuestro, así que tenemos mercado donde vender todo esto. Pero ¿cuáles son
hacia dónde nos tenemos que dirigir, pues sobre todo fortalecer la comercialización. La gente no va a invertir en un sector en el que no tengan casi seguro que van a poder vender sus producciones. ¿Y cómo podemos fortalecer un poco la comercialización? Pues no queda otra que unirse, estar más unidos. Y bueno, con otros sectores, como por ejemplo el terciario, con el tema de los empaquetados, hacer otro tipo de productos. Un ejemplo claro de la unión, del éxito por la unión, es el plátano de Canarias, como ahora lo verán. Aquí les puse una foto del guacamole, que es impresionante que no estemos haciendo este tipo de productos en Canarias. Este tipo de productos nos viene de Málaga. ¿Cómo es posible? Si tenemos el mejor aguacate del mundo. En fin, las cosas de los canarios, que es así. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante? Pues incentivar a la industria y a la distribución, que al final son los que manejan el cotarro, para que utilicen más producto local, para que metan más producto local, no importado. Que haya un equilibrio entre las subvenciones de las importadoras y el fomento de la producción agraria local. Porque si importamos mucho y se dan muchas facilidades, nosotros no vamos a poder crecer nunca. Importante tener agua en cantidad y en calidad. Se están haciendo proyectos muy interesantes, sobre todo en cuanto a regeneración, y por ahí va el futuro, porque nos cuesta mucho sacar el agua como para sobre la marcha tirarla al mar. Hay que darle muchas vidas a ese agua. Les decía, un relevo generacional es importante, pero si los jóvenes no ven un futuro económico, no ven que sus producciones y sus inversiones puedan tener ese futuro asegurado, no se van a meter. Tiene que haber una simplificación administrativa para todo esto, una unificación de criterios, como por ejemplo en cuanto a la ordenación territorial, que aquí tenemos un caos bastante interesante, y una conciencia social y empresarial que creo que sí tenemos ahora mismo, ¿no? Y bueno, ahí más que en negrita, sobre todo unidad. Y nada más, que espero que todo el mundo consuma producto canario, que es lo que tenemos que hacer, y valorar y proteger lo nuestro como se merece. Sí, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Teo. Ahora tiene la palabra Sergio Cáceres. Hola, sí. Pues nada, voy aprovechando mientras me pueden poner por favor la presentación. ¿Ahora? Vale. Nada, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Fundación y por contar con el sector platanero de Canarias en este ciclo de charlas y reflexión. Yo, por mi parte, me centraré pues, en el sector platanero. Aunque creo que muchas de las cuestiones que vamos a abordar son válidas perfectamente para el resto de los subsectores del sector primario. Yo sí me voy a... Si está la presentación, sí me voy a sumar a la llamada, ¿no? A la llamada a que es necesario un sector primario fuerte. La alimentación es algo que además la pandemia ha puesto de manifiesto, algo de lo que no podemos... a lo que no podemos renunciar es a comer. Algo tan básico y tan esencial que evidentemente cuando se habla de diversificar está claro que hay nuevas tecnologías, que hay innovación, que hay valor añadido y todo eso está bien, es positivo, pero quizás no podemos dejar de tener la alimentación como un sector estratégico básicamente en el sustento de la población que vive en un territorio. No es casualidad que las economías más desarrolladas y más competitivas en muchísimos sectores sean también las más subvencionadas en algunos casos, como por ejemplo Estados Unidos, la agricultura de Estados Unidos o la propia agricultura europea en general. No estamos hablando de un sector que va con la mano por delante, que es lo que te voy a tratar de reflejar, sino de un pilar estratégico de la economía de Canarias y de todas las regiones. Además, en nuestro caso, hay un valor paisajístico cierto de las producciones plataneras y de la producción agrícola en general, y además hay una estructuración social y económica de zonas rurales. Cuando vemos datos como los que aporta el sector platanero a Canarias, vemos empleos que se determinan además en municipios donde no existe alternativa. Municipios de La Palma, municipios del norte de Tenerife, municipios del norte de Gran Canaria, donde no hay alternativa al volumen de empleos y actividad que genera el sector platanero de Canarias. Que además aporta una masa salarial bruta como la que tienen ustedes en pantalla, cerca de 170 millones de euros al año, que se transforman a su vez en una aportación económica de cerca de 500 millones de euros. No están las cosas para renunciar a este tipo de sectores en Canarias y por eso creemos o tratamos de decir que es un reto compartido por todos,
porque no es algo que el sector a ver cómo se las arregla y sale adelante. El sector tiene que hacerlo y tiene que abanderar la lucha, que estamos en continua lucha siempre los plataneros, pero es un sector compartido por todas, por toda la clase política, por todos los negocios, por todos los subsectores a su vez de la economía canaria, porque esto es algo como, por ejemplo, el abaratamiento de las importaciones, el efecto de abaratamiento que en torno a la reducción de IPC en Canarias está en torno a los 0,03 o 0,07 según el año, un abaratamiento del 5% de coste de importación. Es decir, tenemos un reto compartido por todos que es mantener y sostener a un sector clave y fortalecerlo, no solamente al subsector del plátano, sino al sector primario en general. Cuando me planteaban qué retos, bueno, pues voy a plantear un único reto, porque al final de lo que consta esto, o de lo que consiste, es la rentabilidad de las explotaciones. O sea, si hacemos de esto una actividad rentable, atractiva, probablemente hacemos de esto también una actividad creciente y en la que se puede apostar por ella, ¿no? He tratado de analizar algunas cosas desde el punto de vista de los costes y desde el punto de vista de los ingresos, por tener algún tipo de estructura, porque si no, el listado sería amplio. Coincido totalmente contigo, es decir, tenemos mayores exigencias de calidad, de valor añadido y de planificación de la producción para los productores, a los que se unen unas cada vez mayores exigencias fitosanitarias y medioambientales. Es decir, los requisitos para el sector son crecientes y además avanzan a ritmos pues muy altos de año en año. Al fin y al cabo, esto lo que incrementa son las necesidades técnicas y de profesionales. Antes lo avanzaba. Un sector como el platanero, que es capaz de exportar a todo un país a 2.000 kilómetros de distancia más de 1 millón de kilos al día y distribuirlo en toda España, en todos los lineales, durante 365 días al año, es un sector con un nivel de tecnificación de profesionales en la comercialización, en la producción, muy elevado. Y eso nos lleva a una mayor inversión también en marketing y servicios, porque hablamos de que hay que aportar valor añadido, pero ese valor añadido también tiene que haber un consumidor que sea capaz de valorarlo y que sea capaz de apostar o de aportar un extra de precio por eso que se le está ofreciendo. Aunque no podemos perder de vista que somos un alimento básico de alimentación y que desde el punto de vista de producto sustitutivo, la banana es un producto 100% sustitutivo del plátano y nosotros tenemos que aportar valor a eso, un valor añadido que no es infinito. Eso al final nos lleva a un encarecimiento generalizado de los insumos. Está claro que la previsión, ya no solo lo que arrastramos, sino que la previsión es que este encarecimiento de insumos y de recursos, de servicios, de recursos humanos, de personal, va a ser creciente y también va a ser creciente la necesidad que tenemos de organizarnos. El sector ha avanzado afortunadamente en organizaciones de productores de plátano que concentran al 100% de los productores, pero en aglutinarse a su vez en una asociación como es ASPROCAN, pero esta organización estructural debe seguir avanzando porque así lo está pidiendo el mercado o el sector. Es decir, tenemos una previsión de incremento de costes y de reducción de la productividad, porque muchas de esas exigencias van ligadas a una pérdida de productividad, lo cual hace que la rentabilidad sea también un problema. Desde el punto de vista de los ingresos, bueno, pues estamos con un mercado de destino con una mayor competencia en precio y volumen de la banana. Recordemos que en el 2010 se inicia un descreste arancelario que es de más del 53% para los aranceles de banana importada de Centroamérica a la Unión Europea. Y que además hay cada vez mayores diferencias en los estándares de producción entre la Unión Europea y la competencia internacional. Es decir, eso no va a menos, sino que va a más. Porque van a más las exigencias, pero siempre tenemos, no sé, este país o esta Europa de Quijotes en el que todo nos lo aplicamos solo a nosotros, en el que no se aplica a los demás. Y todos estamos de acuerdo con el medio ambiente y con velar por él y con mejorarlo y con aportar nuestro granito de arena, pero hagámoslo entre todos los que participamos al menos en un mismo mercado. Porque si no, no estamos consiguiendo absolutamente nada. Al contrario, estamos favoreciendo el incremento de volúmenes de productos que más dañan al medio ambiente, en detrimento de los que no lo hacen. Hay una saturación del mercado europeo, como digo, ahí en deflación. Llevamos de 2015 a 2021 más de un 20% el precio medio de la caja de banana en la Unión Europea, por debajo de los $11 caja, es decir, 60 céntimos puesto un kilo de banana en Rotterdam, es el precio medio
de banana. España es el país de la Unión Europea donde más barato se consigue la banana, por debajo de 50 céntimos, puesto en Madrid un camión de la República Dominicana certificado como ecológico. De esas certificaciones también podríamos hablar largo rato. Y sin control en cuanto que, bueno, había ciertos mecanismos establecidos en la Unión Europea de aranceles y de contingentes que ha desaparecido. Estamos en un mercado prácticamente libre y 75 euros tonelada son apenas 7 céntimos por kilo lo que le afecta ahora mismo el arancel a la banana. Hay un mayor dominio de la gran distribución. La gran distribución, España en este sentido es una cierta excepción, no está tan dominante como en el Reino Unido o en Francia o en Alemania, pero existe un creciente dominio de la gran distribución y el precio y la guerra de precios entre los supermercados lo vivimos todos y lo sufrimos también en origen. Es decir, menos ingresos desde el punto de vista del mercado, compensados, eso sí, por incrementos de volumen. Y lo pongo ahí entre signos de exclamación porque ahora lo veremos. Y menos ingresos por ayudas. Es cierto que se ha conseguido, partíamos de un posible descenso de las ayudas comunitarias POSEI para el próximo septenio del 3,9%. Ahí el sector, la administración pública, los ministerios, hemos trabajado, como no podía ser de otra manera, en coordinación para conseguirlo desde hace muchos años. Pero lo cierto es que hemos conseguido un sostenimiento de unas ayudas que en el sector platanero se mantienen las mismas desde el año 2007. Y ha llovido y ha incrementado mucho los costes desde ese tiempo. Tenemos unas ayudas reconocidas al transporte en el REF, que en el caso del sector platanero se conceden al 30%, es decir, al 30% de los costes de transporte y no al 100%, como el propio REF nos viene a reconocer. Un par de cuestiones. El precio medio, tienen en pantalla el precio medio en verde de exportación de plátano de Canarias. Cuando decimos, bueno, ¿cómo es posible que nos hayamos mantenido con este recorrido que nos indica? Bueno, básicamente porque desde el 99 al 2020 hemos logrado dar un valor añadido al producto y un reconocimiento al producto que nos ha permitido sostener un crecimiento de precio unitario por kilo del 40%. Lo malo es que en ese mismo periodo el IPC en Canarias, por establecer un comparativo, ha crecido el 47%. Es decir, la lucha es continua porque estamos agarrándonos con los dedos siempre a ese límite que nos permita seguir. Y lo estamos consiguiendo también porque compensamos por volumen. Porque hemos recuperado en los últimos 5 o 6 años un nivel de media de producción y de comercialización por encima de los 400 millones de kilos, en comparación con un periodo anterior de en torno a los 375 millones. Es decir, el volumen con un crecimiento moderado del precio unitario nos permite pues soportar esos costes estructurales y esos costes medios, pues hacer que la actividad siga siendo rentable a mismo nivel de ayudas. Pero antes lo ponía en signos de exclamación porque el mercado tiene un límite. Nosotros hemos crecido, pero también ha crecido la importación de banana. Se ponían en la presentación. También ha crecido la importación de banana en ese mismo periodo. Ven ustedes las evoluciones de importaciones netas en España en el año 2015 en adelante. No es casualidad que son años esos en los que también hay un mayor reducción del arancel establecido a la banana americana y que además tenemos el mercado. Un mercado en el que se ha asentado una banana como marca de gran distribución, como marca en la que atraer y en la que fijar al consumidor al precio. Y nos genera una situación de derribo que va a más precisamente por ese mayor control que decíamos antes. En definitiva, mientras el mercado ha crecido para todos, nosotros hemos podido aportar volumen, hemos tenido una moderación del crecimiento de los precios, nos mantenemos. Pero eso no va a ser para siempre así. Hemos pasado de consumir 11 kilos persona año en España a pasar a los 13,5. Ojalá lleguemos a los 16 como en Canarias, pero estamos en los niveles tope de consumo per cápita. Y en ese momento pasa lo que está pasando en muchos países comunitarios, que es el descenso radical
de los precios a la categoría. De hecho, ya este año la pérdida de valor en gran distribución acumula ya un 11% en la categoría por la guerra de precios, y porque en esa guerra de precios está la banana, porque sigue siendo el plátano banana en la categoría principal, en la categoría de frutas. No es casualidad que ustedes, cuando entran a un supermercado, lo primero que ven en la sección de frutas es el plátano. Es el motor, es el tractor de la categoría en el supermercado, pero nos está costando. Pues algunas reflexiones de defensa o ya mirando a futuro. La unidad, decíamos antes, la unidad estructural, hay que garantizar el suministro. Es decir, es un producto de gran consumo, tenemos que estar en todos los lineales, en todos los supermercados todo el año. Y en ese punto de vista no se puede reducir más allá de lo que la oferta. No puede ir abajo por una oferta determinada de mayor calidad o reduciendo un 30% para vender de una determinada por encima de costes un determinado volumen. Desde que desapareces del lineal, desapareces de la cesta de la compra y desapareces del todo. Sí, hay que incentivar la demanda al consumidor final. Afortunadamente el sector desde hace muchísimos años invierte en publicidad y comunicación, y esa publicidad y comunicación es la que nos lleva a que el consumidor sea el que va al supermercado y diga: no, yo no quiero esto, yo quiero plátano de Canarias. Y gracias a eso permanecemos en muchos de los sitios de venta. Competir también en precio, porque hay segmentos, hay regiones, hay tipos, mercadillos, incluso pliegos de administraciones públicas a las que sería imposible acceder porque no cumpliríamos con los precios, básicamente. Reciprocidad, que no equivalencia, es decir, muchas veces oiremos que no, los productos terceros tienen seguridad alimentaria, son seguros, no digamos que no vamos a engañar, pero es que no tenemos las mismas normas de producción. Y es ahí donde hay un producto tiene que ser recíproco, no equivalente al final, en frontera. Y las ayudas comunitarias, evidentemente, pues hemos salvado una bola de partido en el POSEI 23-27, pero hay que actualizarla. Y la ayuda al transporte, que viene como reconocimiento del propio Congreso de los Diputados y a instancias del Parlamento de Canarias en su momento, de la situación que acabamos de describir de vida límite del sector, tiene que cumplirse en su integridad y llegar al 100%. Desde luego, si no hay reciprocidad, si no hay mismas competencias, a falta de dinero es la única alternativa. Ahora mismo la Unión Europea tiene abiertas dos procesos muy importantes. Lo ha tenido en momentos anteriores y esperemos no caer en la misma desilusión, pero hay una revisión de las normas de comercialización de frutas y hortalizas. Eso nos debe situar, porque tengamos en cuenta que la norma de comercialización del plátano, como la de la banana, es estética. Y para tú tener un producto impoluto y de plástico para nosotros, pero impoluto como la banana, necesitas químicos, necesitas productos. Y la propia norma de comercialización favorece prácticas no sostenibles y desfavorece a quienes no las utilizamos. Y se nos requiere que seamos igual de limpios, entre comillas, que los que utilizan esos productos, porque el consumidor no sabe lo que hay detrás de ese producto. Si no hay esa reciprocidad, pues tendremos que tener ayudas compensatorias, porque es que no hay otra forma. O sea, o igualamos el mercado o compensamos el mercado. Y esa es la dicotomía en la que permanecemos y permaneceremos, aparentemente. Así que nada, gracias. Muchas gracias, Sergio. También, vamos a intentar, para que no se nos alargue mucho y no sea muy tarde, resumir un poco las preguntas y algunas cuestiones. Yo voy a intentar ser directo en las preguntas a cada uno de ustedes, de las que me han pasado por WhatsApp, que me las pasa Octavio, que le han preguntado por Internet, y algunas que, curiosamente, me llegan al WhatsApp de gente que lo está viendo por YouTube, y como me conocen de consejero, me están llegando preguntas de algunos agricultores y ganaderos, que también se las haré. Pero una directa, Sergio, a ti, una pregunta. ¿Cree que finalmente se sesionará el plátano en la ley de cadena, que el Gobierno lo hará? Creo que se excepcionará. Eso es una pregunta complicada. La situación es compleja y es complicado. Es complicado porque llevamos desde el pasado mes de marzo del 2020 con esta situación. Desde que surgió la norma, intento no extenderme, pero desde que surgió la norma advertimos al Ministerio y al Gobierno de Canarias de la situación. Hemos hecho unas proyecciones y unos estudios concienzudos de la implicación de los preceptos, no de la ley en global, sino de los preceptos
de precio de la ley y hemos demostrado el daño. Y lo cierto es que a día de hoy, 1 año y medio más tarde, nadie nos ha negado que el daño exista. Nadie ha dicho, no tienen ustedes razón por esto y por esto. Y esto es lo que hay que aplicar. No, lo que han dicho es, bueno, pues habrá que adaptarse. Y nosotros no sabemos muy bien qué significa esa adaptación, porque esa adaptación tiene que tener una seguridad jurídica. Y cuando, como hemos trasladado, cuando hay un movimiento de personas, de empleo y de comercio, como el que significa el plátano, pues la verdad que la responsabilidad que se tiene es muy alta. Por tanto, necesitamos que esa excepción, que ha pedido además el Parlamento de Canarias, sin voto en contra, pues la reconozca el propio gobierno de España. Lo estamos manifestando públicamente, hemos tenido el apoyo ya desde el pasado mes de noviembre en el Senado por la iniciativa de senadores canarios de distintos grupos políticos en favorecer esa excepción. En aquel momento se truncó, no se consideró. No se acepta la excepción por no aceptarla, porque tampoco se nos ha dado un motivo por el que no se acepte. Hemos dado a conocer que Francia tiene una ley similar en la que exceptúa a los productos de las regiones ultraperiféricas, con lo que existe un antecedente. El último movimiento que hemos realizado ha sido ante la situación de indefensión que tiene el sector, pues presentar una denuncia a la Unión Europea, a la Comisión Europea, una denuncia que no es ante el Tribunal Europeo de Justicia, sino que denuncia ante la Comisión, para, básicamente tratar de conectar al Reino de España, al Gobierno español, con la Comisión, exponer lo que contravienen esos preceptos de precio de la normativa comunitaria y tratar de buscar una excepción para el plátano, porque el plátano, al fin y al cabo, pues no queremos hacer daño a quienes puedan estar de acuerdo con esa ley, sino que nosotros somos conscientes y hemos demostrado que el mercado rechazaría entre un 30 y hasta un 80%, si no se consideraran las ayudas POSEI, del volumen de comercialización, porque todos queremos, y quiero dejarlo bien claro, y perdona que me extienda, pero queremos dejar claro que ¿quién no estaría de acuerdo con cobrar aquello que los productores merecen cobrar? No solamente lo que les cuesta, sino una renta digna, que vaya más allá, porque el colegio habrá que pagarlo y habrá que pagar la comida y habrá que vivir. Por supuesto que sí, lo llevamos defendiendo 20 años, pero cuando se legisla en un punto que está en contradicción, que no tiene los pies en el suelo con el mercado y con el libre mercado con el que vivimos, estamos en una situación de indefensión, como decía. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que ha quedado claro que no es en contra de la ley, sino en contra de sesionar un producto que solo en España se produce en Canarias y que lo necesita. Esperemos que el Gobierno de España haga caso a esa realidad, como han dicho otros gobiernos, como has puesto tú, como el Gobierno francés, el Estado francés, que sí excepciona a las regiones ultraperiféricas. Esperemos que así sea y no siga siendo oídos sordos. Para Teo, ¿qué se necesitaría para que haya un compromiso de la sociedad canaria y de las instituciones para que haya un consumo más amplio de productos canarios? La verdad que es una pregunta muy complicada, muy complicada. No hay una receta mágica. Yo creo que al final es poner a todos los sectores en una mesa, representantes sociales, del comercio, productores, políticos, ponerlos todos en una mesa y decir, oye, tenemos que hacer un plan para el sector agrario a 2030, como se hace en Europa. Planes a varios años vista, a 10 años, a 15 años, a 20 años. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con estas líneas. Y marcar esas líneas y llevarlas a cabo. Yo creo que la sociedad en general está concienciada de que los productos locales tienen una valía. La gente los considera, la gente los prefiere en muchos casos. Así que la parte de la sociedad yo creo que está cumplida. Ahora hay que dejarle a esa gente o facilitar a esa gente que los pueda comprar o que los pueda consumir. En cuanto al sector de la hostelería, la restauración, pues incentivar a aquellos restaurantes, hoteles o cualquier tipo de servicios, incentivar a los que, por ejemplo, por poner un dato, a los que utilicen en un 30% o más productos locales. Lo que hablamos antes del agua embotellada. Esto no es cuestión de vamos a quitar todo lo de fuera para solo ponerlo canario. No. Esto es un mercado libre, pero a la gente que esté más comprometida hay que incentivarlo. Y a la que esté menos comprometida, no incentivarlo. Es así de sencillo. Y así empezaremos a aumentar las producciones, a que la gente lo tenga un poquito más estable, que no haya tanta incertidumbre en el mercado, y empezarán a crecer las producciones. Y luego, lógicamente, a nivel administrativo, una de las partes primordiales es la ordenación territorial.
Ahora mismo es más fácil montar un apartamento excavando una montaña, y se lo digo porque lo he visto recientemente, excavando una montaña, en este caso en Los Gigantes en Tenerife, excavando literalmente una montaña y haciendo unos apartamentos en escalera, en zigzag, es más fácil eso que por una granja. Porque a nadie le interesa, a nadie le gusta tener olores o tener animales cerca. Y yo lo entiendo y me parece muy bien, pero para eso tiene que haber planes de ordenación en la que entren todos los sectores, y la ganadería es uno muy importante. No se le puede dar de lado y decir, no, es que los residuos, los lixiviados, los purines y los olores, y luego darle la opción a una persona, a unos empresarios que están excavando literalmente una montaña. Ahí perdemos biodiversidad, flora, ahí lo perdemos todo. A raíz de esta pregunta, y se la hago a los dos y les pido también eso, brevedad, de poder sentar a todos en una mesa, plantea así proyectos como Crecer Juntos, que se inició la pasada legislatura, que era vincular en principio sector primario con turístico, pero después con restauración, comercial. Sí puede ser ese producto que en la pasada legislatura salió adelante, sí puede ser el motor para que se apueste por ese programa, como lo que tú acabas de plantear, poder sentar a todos los sectores en una mesa con las instituciones públicas para avanzar en eso. Es la pregunta que me hacen ahora y por eso la enlazo una con otra. A los dos, Sergio, sí. Bueno, a ver, desde el punto de vista de colaboración con el sector turístico, a ver, ese tipo de iniciativas al final lo que hacen es que aportan, digamos, ponen la bola en juego, ¿no? Y a partir de los subsectores pues tendremos que hacer algo de autocrítica también y ver un poco qué nos falta para llegar, ¿no? Por ejemplo, pues regularidad en el abastecimiento, un determinado nivel de calidad establecido, la cuestión de los canales de venta hasta llegar a un determinado producto. Desde ese punto de vista, nosotros como sector hemos trabajado quizás no tanto con el sector de la hostelería como con el sector de la restauración colectiva en general, ¿no? Creo que también tenemos una educación en alimentación saludable pendiente, y ahí también hay un recorrido que hacer para poner en valor como ese tópico, pero el producto local desde muy pequeñito, y de acostumbrar a todos a valorar esos productos y a demandar esos productos de manera natural. Cuando uno ya es responsable de compra y va al supermercado, ya lo tiene como asimilado, ¿no? Y ahí en los colegios también hay una labor importante, pero estamos el catering se ofrece al céntimo, todo es el céntimo. Entonces, es muy complicado si no se establecen realmente condiciones y puestos a regular, pues evidentemente necesitamos una ley de la cadena y normativas, pero normativas destinadas a primar, a incentivar, y no de ánimo recaudatorio o simplemente de castigar. Yo creo que quizás con un enfoque diferente se podrían conseguir ese tipo de objetivos. Sí, como comentaba Sergio, yo creo que es importante también hacer un poco también de autocrítica. Y en el sector primario tenemos que seguir profesionalizándonos. Tenemos que hacer las cosas de una manera seria y comprometida. Muchas veces pecamos de quejarnos siempre de lo de fuera, pero es que también dentro tenemos nuestros garbanzos. Al final, la idiosincrasia de Canarias se ha movido mucho en los minifundios, ¿no? En las pequeñas producciones, y eso es un hándicap también. Pero también mucha gente se ha dejado llevar por las segundas economías y las terceras economías, y al final, si no unificas producciones, si no las planificas, si no le das al distribuidor una continuidad, como comentaba Sergio, sino que de repente te vas con otro porque te paga 2 céntimos más, que eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en el sector, pues lógicamente no vamos a llegar a ningún puerto. Entonces tiene que haber también un compromiso de continuar en una profesionalización, hacer las cosas serias, en que si se firman unos contratos se cumplan. Por ejemplo, en el caso de las bodegas y también en el caso tan sonado de las papas, pasa mucho, que la gente incluso firmando contratos, llegado el momento de entregar la producción, la gente se los pasa por donde... Entonces, no puede ser, tenemos que ser serios trabajando todos los sectores, incluyendo lógicamente el sector agrario. Vale, voy a terminar, voy a hacer 2 preguntas en una para que me respondan, una referente a Europa, y me plantean lo siguiente. En principio, ¿debería imponer el Gobierno de España a Europa la reciprocidad para poder apoyar cualquier futuros presupuestos económicos de la Unión Europea? Porque, como han planteado ustedes, es uno de los retos
más importantes que tiene el sector primario canario. Ese. Y el segundo, ¿no creen que las ayudas al mantenerse ya estamos perdiendo? Desde 2007 a 2027 son 20 años que vamos a estar con las mismas ayudas, cuando Europa, en las condiciones que nos pone, han hecho que los productos se encarezcan en más de un 32%. A ver, bueno, imponer a Europa podemos divagar, pero al final hay que ser un poco realistas con la situación y con el Estado miembro en el que estamos, ¿no? Yo creo que no es posible. También hay unos acuerdos internacionales de comercio, que ya de hecho la Comisión Europea ha establecido que esa revisión de las sustancias activas que va a ser de aquí al 2022, porque el Parlamento Europeo obligó a la Comisión a aceptar una revisión de las sustancias activas no autorizadas en la Unión Europea para terceros países antes de junio del año que viene, pero ya advirtió con la cláusula de si la Organización Mundial del Comercio o los acuerdos internacionales lo permiten. Por tanto, es algo que se nos escapa como que no podemos aplicar la ley de la cadena a la banana porque no es competencia del Estado español. Quizás lo que decía de primar, voy a poner como ejemplo la ley de cadena de suministro alemana, aprobada el mes pasado, este mes de junio en Alemania, un país que creo que nos sirve de referencia, en el que no hay precios mínimos, pero sí hay obligaciones a los proveedores de las grandes cadenas de distribución al cumplimiento de determinados variables medioambientales y de derechos humanos y sociales para igualar los niveles de competencia. Es cierto que eso está por ver si después eso Europa lo tumbaría o no, porque también contravienen esos acuerdos, pero quiero decir, tenemos que encontrar caminos alternativos que vayan a esa sustancia. El control en fronteras, el control a la banana, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Pues se puede incrementar muchísimo esa eficacia y generar también una transparencia a los consumidores, que los consumidores sepan lo que hay detrás de cada producto. Porque se nos llena la boca y aquí tenemos que ser críticos a veces con todos, o uno mismo. Todos queremos ser los más ecologistas del mundo, pero cuando llegamos al supermercado y vemos un diferencial de precio, nos tiembla el pulso, cuando menos. Y eso al final, en una familia con sus hijos, que tiene una crisis económica como la que tenemos viviendo, tampoco es criticable. Es decir, hay que tratar de compatibilizar todas esas piezas. Y en cuanto al aumento de las ayudas en función del aumento de los precios, pues lógicamente debería ir aumentándose al ritmo al que al que va creciendo la vida en general, ¿no? También hay que recalcar con esto de las ayudas que muchas veces se dicen, no, es que el sector agrario de Canarias en concreto, es que eso es un coladero de ayudas, es un coladero de millones Pero vamos a ver, yo me he parado muchas veces a hablar con gente que está fuera del sector para intentar aclarar el tema, porque es que parece que nosotros vivimos exclusivamente de las subvenciones. Gran parte de la agricultura y la ganadería, o casi toda la agricultura y la ganadería de Europa, tiene ayudas. Porque Europa, después de la salida de las guerras, tenía claro que no íbamos a poder competir con el sudeste asiático, con la Latinoamérica, etcétera, etcétera, pero que era necesario tener agricultura y ganadería en Europa, y por eso las compensaba. Además, nosotros vivimos en mitad del océano, y como pertenecemos a la Unión Europea entiende que estas regiones ultraperiféricas necesitan un apoyo porque nos cuestan más las cosas, porque las tenemos que traer, porque estamos en mitad del mar. Pero no porque nosotros estemos todo el día llorando de que necesito ayudas porque si las ayudas no puedo vivir, no. Los agricultores y los ganaderos de Canarias están todo el día trabajando, están todo el día luchando, están todo el día innovando, están todo el día invirtiendo su dinero para seguir con una actividad económica, que además refleja muchas otras cosas como el paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo están haciendo a base de su trabajo. Y si además de vender sus productos llevan aparejadas unas ayudas europeas, bienvenidas sean. Pero nosotros no dependemos exclusivamente de las ayudas, en plan de nos sentamos a tomar el sol, a que nos vengan las ayudas europeas para comprarnos un Mercedes. Eso no es así y hay que recalcarlo. Entonces sí, lógicamente, si la vida aumenta, para responderte a la pregunta, si todos los costes aumentan, pues lógicamente deberían aumentar las ayudas. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tengo algunas otras preguntas que se quedan en el tintero que me han hecho, como si nos piden tantos papeles, tenemos que estar más tiempo en la oficina que en el campo, no podemos producir. Bueno, ya lo hablaron ustedes. Alguna otra, como que nosotros alimentamos a la gente, desgraciadamente no nos ven como elemento esencial. Bueno, algunas preguntas y reflexiones que plantea la gente que me ha escrito, creo que son realidades. Agradecer tanto a Teo como a Sergio, como a la Fundación, este momento y este encuentro. Yo creo que tenemos que seguir apostando con el sector. Han hecho ustedes un análisis de algunos retos
y también algunas fortalezas que tiene el sector. Yo creo que tenemos que combatirlos para que sea un sector mucho más fuerte en Canarias y que sea un sector importante para todos y todas. Así que muchas gracias por la exposición y gracias a la Fundación.